Buenas tardes, amigos y amigas. Como siempre, Manuel Grullón para llevarle una nueva entrega de su programa Visión RD. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Hoy contamos con la presencia del colega Inocencio, que a veces está con nosotros, pero se nos había espantado, pero ahora lo tenemos de nuevo. Buenas tardes, Inocencio. Buenas tardes, licenciado. Aquí estamos nuevamente para servirle las informaciones más importantes acaecidas en las últimas horas y en los últimos días, nacionales, regionales e internacionales. Inocencio, hay un tema obligado y es la situación del pueblo haitiano. Yo pienso que a veces hay cosas, la naturaleza tiene manifestaciones como que son difíciles de entender, y a veces hay elementos que se conjugan como que son tan difíciles de entender, de comprenderlo, de explicarlo, porque tú te pones a pensar. Decía un filósofo marxista, Marx, que la suerte es una categoría histórica. Y tú te ponías a pensar en la suerte de los haitianos. ¿Y por qué tienen tan mala suerte? ¿Por qué tantas cosas juntas? Un pueblo que desde principio de siglo, se liberó en 1804. Fue el primer territorio de América que declaró su independencia. Y tuvo un periodo de bonanza. Haití fue una de las regiones más ricas, uno de los territorios más ricos de la región. Y la gente se le olvidó, por ejemplo, que los puertorriqueños cruzaban Haití, porque Haití tuvo un crecimiento económico, tuvo un desarrollo por encima de todos estos países de la región. Pero llegó la mala suerte primero con los gobiernos dictatoriales y gobiernos al servicio solamente de los ricos. Y entonces Haití se ha convertido en uno de los territorios más pobres del universo. Y entonces, fíjate la situación de Haití. Todos los gobiernos, los golpes de Estado, matan matan el otro, y un enfrentamiento entre la misma clase del pueblo haitiano por diferentes razones. Y viene en el 2010 entonces un terremoto y deja más de 300,000 muertos, destruye ese país. Y entonces después viene un ciclón, ahora viene otro terremoto y destruye la parte sur de Haití. Pero Gray fue y le echó una llovizna grande. Pero ahora Fred en Haití está, y fundamentalmente en la zona donde ocurrió el terremoto, está lloviendo a cántaro, como dice la gente. Entonces, como que no hay una explicación científica para tú poder explicar tantas cosas malas juntas. La explicación no científica
perdón, la explicación no científica, estamos nosotros ahora mismo impedidos de explicarla por razones múltiples. Las razones científicas, las que sí se pueden explicar, bueno, lo de los huracanes, estamos en la ruta de los huracanes e incluso de los terremotos, por la falla que explica constantemente, que explican los geólogos, encabezado por Osiris de León. No es pura casualidad que en el terremoto del 2010 murieran más de 300,000 personas. No hubiese ocurrido lo mismo si en la misma magnitud ocurre ese terremoto en un país asiático o en un país europeo, cualquier país europeo, y la mayoría de países asiáticos, el caso de Japón, China, cuyos requisitos, por ejemplo, para la construcción, y ahí estuvo el mal mayor, que fue la destrucción por la mala calidad de las edificaciones, de las construcciones de Haití. Porque obviamente esas personas que murieron aplastadas en los escombros. Y pudo haber sido mucho peor si ocurre en hora de la noche, tarde de la noche, en donde toda la familia estuvieran recogidas, por ejemplo. Acuérdate que eso ocurrió en un horario antes, creo que fue antes de las 5 de la tarde, me parece, o antes de las 6. Creo a las 4 y algo. A las 4 y algo, sí. Cuando la gente estaba en las calles prácticamente. Entonces, yo diría que de haber ocurrido de las 8 de la noche en adelante o de las 7 en adelante, se iba a duplicar esa cantidad de muertes. Se iba a duplicar. No sé si tú viste en algunos videos cómo estaban los bloques distribuidos, los bloques que salían en limpio, o sea, un bloque en limpio, o sea, tú ves que se cae una edificación aquí en cualquier país del mundo y sale un bloque de concreto completo, con varillas y cemento y todas esas cosas, y un bloque cae conjuntamente con una pared, pero ahí no, hay los bloques caían en limpio, regados los bloques que se podían utilizar nuevamente. ¿Qué significa eso? Que la construcción era bloque sobre bloque y que estaba hecha sin ningún concepto, sin ninguna regla de ingeniería. Entonces eso conlleva a que la desgracia, obviamente. Claro, eso es parte de su desarrollo. Obviamente. Entonces, eso implica que no hay reglas. Lo mismo puede ocurrir en cualquier lugar donde no haya reglas. Vamos a poner un ejemplo. Si en Moca y la comparación la hago amañada. Si en Moca permiten que hagan un residencial y no hay una supervisión del órgano llámese planeamiento urbano, para que el sistema cloacal funcione como debe funcionar, que las calles estén con la dimensión que deben tener, las aceras que deben tener, tarde o temprano va a haber un problema. Bueno, si las calles son muy estrechas, luego va a haber problemas con el tránsito. Si no dejan el espacio de las aceras, si el sistema cloacal no funciona, pues va a colapsar a medida que vayan las construcciones. Pues así mismo ocurre en Haití. O sea, Haití es una bomba de tiempo. O sea, Haití es vulnerable a todo. Y uno de los males mayores es que ese mal que hay en Haití favorece a muchísimas personas. Esa pobreza que hay en Haití favorece a muchas personas. Hay grupos económicos que viven de esa pobreza. Viven de esa pobreza. Su beneficio es de esa pobreza. Claro. Eso es así. Pero yo te digo, porque hay una parte humana que te lacera a veces el alma, porque son seres humanos. Y tú piensas, pero por Dios, ¿cómo es posible tantas cosas, tanta desgracia junta? Entonces, mira, comenzaron hablando de 300 muertos, ya van 1900 y pico. Oye, ya la prensa esta tarde está hablando de
casi 2.000 muertos. Y van a seguir apareciendo muertos y muertos y muertos. Claro que sí. Porque todavía hay muchos desaparecidos. Y prácticamente la inmensa mayoría de los desaparecidos son muertos. Va a haber que contabilizarlos como muertos. Claro que sí. Entonces, lo que yo pienso es que la debilidad, o no la debilidad, la ausencia de instituciones en Haití también crea dificultades. Porque, por ejemplo, hay países, el caso de la República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Cuba, que están mandando ayuda. Pero hasta para distribuir esas ayudas en Haití hay problemas, hay dificultades, porque no existen las instituciones. Y entonces hay una situación que no es propio de Haití, sino de todos estos países, que la gente ha perdido como el sentido de la solidaridad. Y lo que se establece, por ejemplo, en la Biblia, en los mandamientos, de amar al prójimo como a ti mismo, la gente no le está dando ningún tipo de valor a eso. Porque yo te voy a decir una cosa, en la situación que está Haití, y que, por ejemplo, un grupo de gente lo responsabilicen de recibir ayuda, distribuir ayuda, y que se roben esas cosas, como ha ocurrido en decenas de ocasiones en Haití, eso también es un problema. Entonces, la comunidad internacional, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Canadá, fundamentalmente, que tienen una deuda histórica con Haití, oye, debieran hacer algo. Y si quieren, pueden incluso auxiliarse o hacerse acompañar de comisiones de República Dominicana, que somos los vecinos más próximos y que conocemos tal vez mejor la situación de Haití, para ver cómo ayudamos a ese pueblo haitiano. Y mira, la solución de Haití podría tener solución Haití, ¿eh? No es un fracaso, no es un fracaso total. Pero la solución de Haití no la tiene la República Dominicana ni la tiene Haití. Los países poderosos son los que tienen que contribuir para resolver esa situación. Yo comparo esa parte de las ayudas a Haití, no solamente de las ayudas solidarias que necesita ahora por la emergencia que está sufriendo el pueblo, por la cual está atravesando el pueblo, sino de Haití como país. Y pongo un ejemplo, y lo voy a poner con un animal salvaje, a Haití como pueblo. Y no lo voy a poner con otro animal para que no me vayan a interpretar. Lo voy a poner como ejemplo un águila que cae, por ejemplo, herida, o cualquier ave de rapiña, cuyas garras son peligrosas y pueden perforarle hasta un hueso a quien vaya a ayudarlo. A Haití hay que verlo de esa manera, de que es un pueblo, tú acabas de manifestar, que se hace difícil incluso llevarle las ayudas, porque el hecho de una persona ayudar, a Haití va un camión de ayuda hoy mismo, ahora mismo, y corren el riesgo de que secuestren los choferes, secuestren el camión y lo quemen después. O sea, esa es la realidad de Haití. Entonces, hay que verlo como un águila herida, que es muy peligrosa, pero hay que tratar de ayudarlo, porque el águila simplemente se defiende porque ella, como animal salvaje, no sabe cuando le están haciendo bien ni cuando le están haciendo mal. Ahora, quien lo está ayudando es el que tiene que tener el discernimiento para saber que está haciendo el bien. Haití necesita ayuda urgente de pueblos que vayan con intenciones mejores que las que tienen los líderes del propio país. Mira, yo insisto en que yo pienso que la situación de Haití debe de mover los cimientos de la comunidad internacional. Y es verdad,
todos tenemos problemas, porque ahora mismo con el problema de la pandemia, no es Haití, ni la República Dominicana, ni Estados Unidos, ni Francia. Es que hay una crisis global. Ahora bien, dentro de esa crisis global, yo pienso que hay espacio, hay fórmulas para que podamos, para que se pueda ayudar ese pueblo haitiano. Ya no es posible ahora mismo hacer las elecciones que estaban pautadas, ya todo eso se cayó. El primer ministro que está en funciones ahora va a tener que seguir, y la oposición que estaba exigiendo una serie de medidas va a tener que entender que va a haber que hacer un alto en el camino y ver cómo, porque ese es otro problema, y ver cómo la sociedad haitiana se acerca, se junta, a ver cómo la sociedad haitiana también puede ponerse de acuerdo para coordinarse con algunos sectores internos y externos que puedan crear un ambiente de cierta estabilidad y normalidad en la sociedad haitiana, porque no solamente es el terremoto y la lluvia, no. Ahí está también la pandemia, ahí está la crisis económica global y la crisis económica que tienen los haitianos, que es prácticamente insoportable. Entonces, una insalubridad que todas esas cosas los haitianos tienen que entender que está bien. Es una obligación de la comunidad internacional decir presente, pero también ellos tienen la obligación de hacer los aportes de manera que la comunidad internacional, como tú decías, pueda ayudarlo. Claro. Y eso es así. Claro. Si ellos no ponen de su parte, va a ser materialmente imposible. Y mira una cosa, que entre varios países, porque es que Haití lo que necesita es lo básico, es un empujoncito que necesita, obvio. No vamos a decir que el país es, como dijo Balaguer aquella vez, un avión listo para despegar. No. Lo digo desde el punto de vista de que necesitando lo básico, que le atiendan un poco lo de la salud y de lo de la alimentación. Luego viene el asunto de la vivienda. Y Haití, la inversión que hay que hacer en Haití, y otra cosa es que cuando las naciones se juntan, cuando la comunidad internacional se junta, el tema de Haití lo tocan pero de pasada. O sea, Haití debe ser para los países de la región y para los países, vamos a decir, de las potencias, una prioridad. O sea, si lo ponen como prioridad, el asunto va a coger su ritmo, va a salir a camino, pero las cargas se la han dejado completa a la República Dominicana, y la República Dominicana me luce como que no sabe qué hacer con ese problema que le ha dejado la comunidad internacional. Hoy yo vi un informe de que el 55% de los partos que se practican en uno de los hospitales de República Dominicana son de haitianas. El 55%, más de la mitad, más que las dominicanas. Sí, pero eso parece, y eso crea un problema. Pero eso parece que fue en un hospital o de Moca o de Santiago. Sí, porque si lo llevamos para lo de la línea, sí, el asunto se pone que 80-20, sí, posiblemente. Correctamente. 80-20. Correctamente. Entonces eso va a traer múltiples problemas. Uno, el problema de la inmigración. Uno. Dos, el problema del presupuesto, porque cuando se hace un presupuesto para 10 millones de personas, no es el mismo presupuesto que se hace para 14 millones de personas. Va a haber un problema. El problema de la República Dominicana con Haití es un problema. Además, Haití y la República Dominicana como pueblo tienen una situación que no le ayuda. ¿Cuál? La clase política de la República Dominicana
conjuntamente con la clase económica. Lo que le interesa es hacer negocios con Haití y beneficiarse. Pero ¿qué pasa? Que la clase política haitiana y la clase económica haitiana, lo que le interesa es hacer negocio a costa de la pobreza y la marginalidad del pueblo haitiano. Entonces, esa es una primera desgracia para los dos pueblos, porque esa clase política y esa clase económica de aquí y de allá solamente piensa en los beneficios. Esa gente no le quita el sueño lo que está pasando en Haití, y esa gente no le quita el sueño lo que podría pasar en la República Dominicana si hay una avalancha de haitianos hacia la República Dominicana. No le quita el sueño. Que es una cosa increíble que no se ha producido todavía. Es que no se ha producido. No se ha producido en la magnitud que mucha gente está esperando. Pero de que se ha producido, se ha producido. Lo que pasa es que tú sabes que los medios de comunicación son propiedad de esos grupos económicos y de esa clase política. Y entonces se dicen las cosas que le conviene que se digan a esa clase económica y a esa clase política. Pero de que se ha producido un éxodo masivo prácticamente, porque lo podemos notar en las calles. Eso es lo que te iba a decir. Podemos verlo en las calles. Vete a Santa Rosa, El Iguarito, Juan López, Monte de la Agua. Y en la misma ciudad estamos viendo un tráfico inusual de nacionales haitianos. Pero tú quieres que te diga algo. En el mercado nuevo, si tú vas a comprar plátano, que dicho sea de paso, ese es un comentario aparte que vamos a hacer más tarde. La mayoría de los puestos donde se venden la batata, los plátanos, los vegetales, eso está como de 2 meses para acá o 3. Tiene el control de los haitianos. Sí, incluso eso ya. Sí. Incluso eso. Hasta eso. Sí. Hasta eso. Y en muchas paradas de motoconcho, ya la mayoría son haitianos. Va a degenerar en un inconveniente, un problema, porque ya los únicos empleos que están quedando prácticamente, que ellos no están accesando y reemplazando a los dominicanos, son los empleos que tienen un poquito de tinte ejecutivo y lo de sector público. Pero ya después, todas las cosas que no les requieran a ellos un documento, están reemplazando a los dominicanos. Por ejemplo, ya la parada de motoconcho, en Moca no lo vemos así, pero Puerto Plata, el este completo, Santo Domingo. ¿Desde Bávaro? Bávaro, eso es, los motoconchos son haitianos todos. Los negocios de venta de cosas en la calle, eso, tú no ves un buhonero, una marchanta, tú no la ves dominicana, una mujer vendiendo fruta y una gente vendiendo bisutería. Tú ves haitianos vendiendo bisutería, vendiendo covers de celulares, que vendiendo los aretes, que vendiendo lo que sé yo qué cosa. Ya son haitianas y haitianos los que están reemplazando a los dominicanos. Eso hace que ese ingreso que venía para los dominicanos sea recogido y mandado a Haití, porque ese dinero no se queda aquí. Y una cosa, para lo que quizás le preocupen un poquito, que digan, bueno, que se van a apoderar del país, van a venir muchos. Ahora, desde el momento mismo en que Haití le pueda ofrecer la más mínima, por lo menos las mínimas condiciones de vida a los haitianos, ellos se van para su país porque ellos aman su país. Lo que pasa es que el asunto es insoportable allá, y aquí ellos tienen el privilegio de comer hasta 3 veces al día. Sí. Oye lo que estoy diciendo, hasta 3 veces al día. Y allá es a ver si pueden comer una vez al día, y no bien. Además, la calidad de lo que tú comes. Exactamente. La calidad. O sea, yo te voy a decir algo. Tenemos pocos haitianos aquí. Yo diría que tenemos aquí una cantidad de haitianos, porque yo te voy a decir algo. La calidad de los alimentos, como tú dices, y la facilidad con la que aparece aquí en República Dominicana, comparándola como en Haití,
Esto debería estar aquí, que en todas las esquinas haya un grupo de haitianos. Sí, pero no lo diga. Esto se ve por íntegra, Facebook. Bueno. Pues ya lo sabe, bueno, pues que lo vea también, que lo vea el Estado y ponga coto a la situación en la frontera. El Estado es un prisionero de confianza de esos grupos económicos. Me late. Es así. Me late. Inocencio, hay otro tema que hay que tratar y es, bueno, hay un tema que lo vamos a tratar ya después de la pausa, pero antes de la pausa, que es una evaluación general del primer año de gobierno del PRM Luis. Pero hay una situación que yo quiero que tratemos, porque yo tengo niveles de preocupación. Yo nací en el campo, tengo mis raíces en el campo, amo el campo, pero entonces tengo un problema, y es que, por ejemplo, de las cosas del campo, yo me crié en el campo, pero yo nunca fui a lo conuco, ni crié puerco, ni crié vaca y esas cosas. Es decir, yo no tengo esas experiencias, pero yo soy una gente que ama el campo, soy loco con la naturaleza. Entonces, ahora mismo el país, dentro del marco de los problemas de la pandemia, nos cae la fiebre porcina. Entonces, yo hablaba en la semana pasada con un amigo que vino aquí al programa, se llama Manuel Díaz, que ese sí sabe de eso, y es agrónomo en esa cosa, es médico veterinario. Y entonces, dentro de las cosas que dijo, importantísima, dijo que los productores como que no querían hablar, no querían ir a los medios, no querían explicar cuál era la situación. Y entonces, a mí me preocupa y me extraña que los productores hayan asumido esa actitud, porque yo pienso que incluso los que son dirigentes de las instituciones que agrupan a los productores porcinos, es que ellos debieran estar en los medios, planteando la situación real de la crisis porcina, explicándole a la gente que esa enfermedad no se transmite a los humanos y que la población puede seguir consumiendo carne de cerdo, pero además, y es lo más importante, planteándole al gobierno fórmulas, porque lo que se está planteando es la exterminación de la población porcina en el país. Y entonces, aquí hay instituciones que agrupa a los productores porcinos, que tienen, no recuerdo ahora cómo se llama, pero tienen unos centros, vamos a decirle, de genética, que incluso son de los más avanzados de la región. Tengo conocimiento de eso. Entonces, si tú invitas a algún productor a un programa de televisión, no quiere ir. Pero si tú le dices, yo voy a ir para que me explique algunas cosas, sí, yo te aviso. Pero entonces no te avisa. Porque oye lo que pasa. Yo recuerdo en el año 78, cuando se presentó aquel problema con los cerdos, se exterminaron todos los cerdos. En cero quedó la población. Pero ¿qué pasó? Que un grupito de honorables dominicanos que no supera el número de 10, entonces esa gente hizo un tremendo negocio trayendo la cerda madre para la repoblación porcina en el país. Y entonces
Los pequeños productores, que son el 35% de la producción nacional, los pequeños productores en principio no tenían acceso. Y entonces, en principio, ¿qué se creó? Un monopolio de los que tenían dinero. Entonces, yo creo, yo no sé de eso, yo vuelvo y digo, soy un neófito total de esa situación. Pero mi intuición me dice que en esta situación el gobierno no puede dejar solo a los productores en sentido general, pero mucho menos a los medianos y pequeños productores, porque se lo tragan los grandes, monopolizan los grandes. Entonces, esos centros genéticos que hay en el país, el gobierno tiene que buscar técnicos que le expliquen cómo eso podría utilizarse para una repoblación en el país. Y yo no, vuelvo y digo, no sé nada de eso, pero mi intuición me dice, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la semana pasada, dijo que no, que la República Dominicana, que Estados Unidos cortaba la comercialización. Es una falsa del Departamento de Estado. Nosotros tenemos alrededor de 20 años o más que Estados Unidos no nos permite entrar una rueda de salami a su territorio. Entonces, así es que se tratan los amigos, así es que se tratan los socios, metiendo miedo. ¿Por qué no mandan 2 o 3 técnicos a través de la Embajada de los Estados Unidos y lo ponen a disposición del gobierno? Porque te voy a decir una cosa. Claro. Yo escuchaba un productor que decía que, por ejemplo, en el caso cuando se presentó Montecristi, se cogieron una muestra, se mandaron fuera del país y a los 16 días vino el resultado. Pero yo no sé cómo ahora dan una gente a un sitio y dicen, no, aquí hay fiebre porcina, hay que acabar con todo eso, sin ningún estudio, sin ninguna explicación científica. Entonces, si mañana hay productores que no quieren que le maten sus cerdos, porque otra cosa, el kilo de cerdo estaba por los 120, 122 pesos, y ahora está entre los 70 y los 80. ¿A cómo lo va a pagar el gobierno? ¿A cómo estaba o a cómo está? Pero además, nosotros dominicanos somos extremadamente habilidosos y hacemos negocio con todo. Ese es el temor. ¿No podría haber un problema de negocios entre productores y gente del gobierno? Entonces, pongamos las cartas sobre las mesas y juguemos claro. Y no solamente vamos a defender a los de arriba, tenemos que defender a los del medio y a los de abajo. ¿Y usted sabe por qué? Porque esos cientos, miles de millones de pesos que va a invertir el gobierno pagando a los productores los cerdos que hay que sacrificar, eso no lo va a pagar el presidente de su bolsillo ni ningún funcionario. Eso lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos. Y todos tenemos que defender el patrimonio público. Todos. Nadie puede ser indiferente a situaciones como esa, donde se podrían presentar negocios que dejen pingo de beneficios a un grupito de gente, como ha ocurrido en otras ocasiones. Eso es así. Lo grande del caso es que en Río Revuelto, ganancias de pescadores, y lo acabamos de ver ahora mismo en la crisis. Ayer yo venía con mi familia de Santiago y uno ve cómo han crecido exponencialmente los centros hospitalarios privados del país, los centros de salud. Exponencialmente.
Uno ve unas edificaciones enormes después de la pandemia porque le ha dejado unos beneficios exagerados a los centros de salud. Asimismo, yo tengo el presentimiento de que va a ocurrir lo mismo con algunos sectores. Hace mucho yo lo estoy diciendo, que a algunos sectores le va a dar muchos beneficios. Esos que están enmudecidos, tal parece que no le va a afectar y que por el contrario le va a beneficiar. Y que ellos se van a nutrir de ese kilo de cerdo que bajó de 120 a 70 pesos y que ellos podrían almacenar y podrían guardar para su beneficio. Ahora, quienes van a sufrir la crisis son los medianos y pequeños productores, porque eso no tiene en verdad quien lo protege. Yo pienso que el gobierno, el ministro de Agricultura, que yo conozco, él debe explicarle, él sabe de eso. Mire, Limbe, usted sabe de eso. Y usted tiene experiencia en ese sector. Explíquele al presidente, oriente al presidente, informe al presidente. Porque yo le dije a un amigo que yo entendía que si había una repoblación porcina, el gobierno tenía que participar para defender a los productores. Y me dijeron, no, esas no son cosas del gobierno. Porque aquí hay mucha gente que sin darse cuenta aman el neoliberalismo. Y que no saben lo que es el neoliberalismo. Pero no saben hacer una definición conceptual. Ahora lo que saben es practicarlo. Eso sí, ahí sí son buenos ellos. No, que el gobierno no tiene que... Si hay una repoblación, si hay una eliminación total... Tiene que dejarlo que fluya. Sí. La palabrita mágica de los neoliberales. Que fluya. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Yo espero, presidente, que en caso de que haya una eliminación total de la población porcina en el país, el gobierno asuma su rol y que no deje solo a los que quieren hacer negocios con el problema que se ha presentado en el país. Es así. Señores, vamos a solicitar su anuencia. Subimos, no se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Inocencio, el gobierno cumplió ayer, 16 de agosto, es su primer año de gestión. Y bueno, esto no es un análisis, esto es como una anécdota aclaratoria. Esta mañana un cliente fue a mi oficina y me dijo que el gobierno estaba violando la Constitución porque tenía que ayer decir un discurso y no lo dijo. Y entonces yo le dije que no, que el gobierno no tenía la obligación, el presidente no tiene que hablar obligatoriamente el 16 de agosto. Eso son vainas que se le vienen inventando desde Balaguer y ha seguido por ahí. Pero la obligación está establecida constitucionalmente en el artículo 114 y 128 de la Constitución, fundamentalmente en el 128, que dispone la obligación del presidente anualmente ir al Congreso y rendir su memoria. El 16 de agosto el presidente habla si quiere. Ahora, entre nosotros se entiende que si no habla, no hay ninguna violación constitucional. Hay una violación consuetudinaria, pero no hay una violación constitucional. Ahora, esperen los señores que él va a hablar mañana. Él va a hablar. Y dice la reseña de la prensa
que el presidente va a hacer un discurso en vivo mañana. Así que vamos a esperar las cosas que el presidente pueda decir. Pero yo quiero socializar contigo. ¿Cuáles son los elementos que tú entiendes que más se destacan en esta nueva administración? ¿Cuáles son los elementos que le dan más luces a esta administración? Evidentemente también lo que podrían ser más oscuros. Las luces y los apagones. Exacto. Como luces, ellos tienen una antorcha, para que sigamos hablando de luz. Una antorcha. ¿Cuál es la antorcha que ellos tienen? La del Ministerio Público. La lucha en contra de la corrupción. Sí. Y la impunidad. Que alguna gente dice que está sesgada. Pero esa no es una antorcha del gobierno. Es una antorcha que el pueblo la tenía en sus manos y se la ha pasado al gobierno para que la ejecute. Yo creo que ahí estaría en desacuerdo contigo. Porque yo soy de la persona que piensa, perdón, que en nuestro país, que es altamente presidencialista, perdón, se hace lo que dice el presidente desde hace mucho tiempo. Y si el presidente no pone sus buenas intenciones, sus buenos oficios para que la cosa funcione de tal o cual manera, no se da. O sea, si el presidente, que es el que nombra a la máxima autoridad del Ministerio Público, no nombra a esa procuradora y a esos dos ayudantes que tiene, esos dos procuradores adjuntos, el director del PECA, Wilson Camacho, y la encargada de ejecución, que es Jenny Berenice Reynoso, de persecución, no se estaría haciendo el trabajo que está haciendo el Ministerio Público ahora, y es por disposición del presidente. Eso hay que reconocerse. Evidentemente, por eso te dije que el pueblo le pasó la antorcha al gobierno para que ejecutara, operara. Eso es parecido al force que le hicieron a Danilo con el 4%. Pero evidentemente que sí. ¿Tú quieres? Eso es lo que tú me dices. Pero tú quieres que te diga algo. Mira, evaluar esta gestión es extremadamente difícil y complejo por dos razones fundamentales. Primero, la situación económica en la que este nuevo gobierno encontró el país. Segundo, el problema de la pandemia, que evidentemente para tú hacer o tratar, porque para mí es prácticamente imposible hacer una evaluación objetiva de este gobierno en un año, pero tú tienes que evaluar el comportamiento, el manejo del gobierno de la crisis sanitaria. Y yo pienso que ahí hay más luces que sombras. Igual que lo que tú te referías a la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Ahora bien, oye lo que te voy a decir. Si el presidente comete el error de nombrar otro tipo de persona como procurador y no le da el protagonismo que tienen Jenny y Wilson Camacho, la aprobación de este gobierno no estuviera como está. No. Porque te voy a decir una cosa. Este gobierno tiene una licencia social y una licencia mediática. Te la compro. Eso. ¿Por qué? Porque este pueblo, mira, tú le dices, mira, que la libra de pollo está a 100 pesos. Y excusa al presidente, le da una excusa al presidente. ¿Pero por qué le da la excusa? Porque tiene la esperanza de que se va a perseguir de verdad la corrupción y la impunidad, y que lo que se robaron se va a recuperar. Pero si este pueblo, oye bien, si este pueblo pierde la esperanza en lo que podría pasar con la corrupción y la impunidad,
y el rescate de lo que se han robado. Óyeme, este gobierno la va a pasar. La va a pasar mal. La va a pasar mal. Tiene mucho blanco por donde tirar. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Mira, yo no sé lo que va a hacer el presidente, pero el presidente está obligado a resolver el problema del Código Penal en el Congreso. El presidente está obligado a aprobar la ley de extinción de dominio. Sí. Y el presidente está obligado a modificar, y no solamente el presidente, con relación a la ley 8701, que es la ley de seguridad social, los beneficiarios exclusivos de esa ley, le conviene, oye bien, le conviene hacer un arreglo con el gobierno y los sectores que están exigiendo modificación de esa ley para modificarla, porque de lo contrario podría producirse una situación aquí con esa ley 8701. Un desastre, un fraude. Eso es una falsa, eso es una estafa social. Qué estafa tan grotesca. Y yo te digo, si ellos no flojan, entonces podrían perder la gallina de los huevos de oro. Esa es mi percepción. Yo entiendo que el gobierno no se puede perder ahí. Y le vienen momentos muy difíciles. Esas tres leyes, esas tres circunstancias. Porque es que son cosas que están todas, las que no están 50-50, están 20-80. Por ejemplo, el caso de la ley de seguridad social está no 20-80, está 5.95. 5.95. Pero hay un problema. Yo sé cuál es el que yo te voy a decir. Ese 5 es el que tiene el poder. Es el que tiene el poder. Ese es el que quita y pone gobierno. Ese es el que quita y pone gobierno. O sea, cualquiera no quiere estar en los zapatos del presidente ahí en ese caso. Exacto. Es el poderoso. Exacto. Es el que está manejando casi $1 billón de pesos. Casi el presupuesto nacional, de los fondos de la seguridad social. Sí. Más de 800,000 millones de pesos ya. Sí. Otro problema, el Código Penal, que ese está 50-50, porque eso es el pueblo llano, eso es la iglesia y los grupos que están en pro y en contra porque es la pro vida y eso es lo que tiene el tránsito. Sí, pero oye, más algunos sectorcitos. Excúsame. Y es lamentable que yo lo que nos quede en 3 minutos. Pero oye lo que te voy a decir. Aquí hay gente que tiene controles de los medios de comunicación, que tiene un año hablando de las 3 causales. ¿Tú sabes para qué? Para encubrir otras cosas del código que han salido a la luz ahora. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con las sanciones a la corrupción. Sí. Entonces, ese código el presidente tiene, porque el presidente sabe que tiene mayoría en el Congreso. El Senado era el gobierno. Y una parte sustancial de la Cámara de Diputados responde al gobierno. Entonces, no me pueden decir que lo que salga de ahí, y que es responsabilidad de Pedro o de Juan, que vive en Chanquichín, por allá. No. Cuando pasen los nublados, contaremos las estrellas. Y entonces, cuando contaremos las estrellas, vamos a ver quién es responsable de lo que salga de ahí. Y mira, esa es otra cosa, que la gente se está haciendo caso omiso, está, como tú decías ahorita, anestesiada. Ese código está pasando por ahí con muchas cosas malas que está pasando por ahí. Y nadie dice nada. Sí, pero te voy a decir una cosa. Los legisladores, todos, sin excluir a nadie, han sido irresponsables. ¿Cómo es posible que una ley como el Código Penal, cómo tú le explicas que los legisladores de Moca no han convocado a la Asociación de Abogados, al Colegio de Abogados de aquí de Moca, por lo menos para presentárselo, para hacer una discusión general, para que
opinen lo que quieran, pero que opinen. ¿Cómo se explica? ¿Qué es lo que hay ahí que no quieren que se sepa? Wow, pues es algo increíble. Eso hay que socializarlo. Esa es una discusión que hay que democratizarla. Un código. Señores, tenemos 200 años, más de 200 años con un código y lo vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar por algo que nadie sabe lo que es. Exacto. Señores, eso es increíble. Eso es inaudito. Que fue diferente a lo que ocurrió cuando la Constitución, porque duramos tiempo y nos venían y nos lo presentaban el proyecto. Aunque hicieran después lo que quisieran. Lo que quisieran, pero no lo presentaron. Pero lo socializaron. Lo socializaron. Y democratizaron la discusión. Claro que sí, y duró tiempo ese asunto. Años. Oye, más de un año yo participé de eso. Claro, que sí, más de un año. A los sectores, bajó a los sectores. Claro. Y espérate, no es verdad que ellos hicieron tampoco, porque fue una constitución con ciertas luces, con más luces que sombras, la constitución que salió de ahí. Que quieran utilizar y hacer otras cosas, pero fue una constitución aceptable y que puso puntos que tenían tiempo que no se aclaraban, que salieron claros de ahí. Muchos puntos de esa constitución que salió. Señores, nada, darle la gracia a Inocencia. A ustedes que durante 55 minutos han estado con nosotros, invitarlos para que mañana a las 6 de la tarde estén nuevamente con Visión RD y decirles que no se vayan, que sigue Entre Jerez. Hasta mañana.